Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta webinar que vamos a celebrar hoy jueves. Mi nombre es Fran Daria, soy el gerente de la Asociación para la Diabetes de Tenerife y les estoy hablando desde la sede central de esta entidad en San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife. Para nosotros es un placer enorme poder saludar a todos ustedes, sabiendo que bueno, se han inscrito personas no solamente de la isla de Tenerife y de otros rincones de las Islas Canarias, sino también de muchos rincones de la península, como pueden ver en este gráfico que hemos elaborado así de manera rápida. Tenemos gente de Cataluña, de Madrid, de Andalucía, Castilla y León, de Gran Canarias, como decíamos, Castilla-La Mancha, es decir, de varios sitios y puntos de nuestra geografía nacional, lo cual para nosotros es un verdadero placer, porque el objetivo también de la Asociación para la Diabetes de Tenerife es de intentar mostrar, gracias a las nuevas tecnologías, todo este tipo de información que hemos venido dando en los últimos meses, desde que está este estado especial de esta situación especial de pandemia. Y nos gusta que, bueno, ya que hacemos el esfuerzo, podemos compartirlo con todas aquellas personas interesadas, residan donde residan, ¿no? También la verdad es que es para nosotros interesante saber que de las personas que se han inscrito, las características son diversas, aunque sean webinars que estén dirigidas especialmente a personas con diabetes familiares. Como ven en ese gráfico, sí es verdad que la inmensa mayoría son personas adultas con diabetes tipo 1. También tenemos algún porcentaje de adultos con diabetes tipo 2, bastante familiares, muchos de ellos de menores con diabetes, niños con diabetes, y una de las partes que nos alegra también ver es que, bueno, que ha llamado muchísimo la atención de los profesionales sanitarios, ¿no? Especializados algunos en diabetes, otros no, pero muchos de ellos sí dedicados a la atención de las personas con diabetes, lo cual para nosotros darles la bienvenida a todos ellos, a todos ustedes que estén, y esperando que esta webinar sea del interés y cumpla las expectativas de todos. Quería comentarles que, bueno, que esta webinar es gratuita gracias a la colaboración del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitario del Cabildo de Tenerife, que es uno de los colaboradores habituales de la Asociación para la Diabetes de Tenerife, de ADT. Y también darle las gracias al Anticoy, que es el soporte, la empresa la entidad que nos ayuda a la realización de estas webinares que hemos estado ofertando durante todos estos últimos meses, ¿no? Sin más, pues bueno, comentarles también que vamos a tener la posibilidad de que todos ustedes puedan formular dudas, preguntas, que pueden enviarlas a un WhatsApp, como están viendo ahora mismo en la parte inferior de la pantalla. Solo tienen que escribirnos con la duda que quieran en relación a la ponencia que van a escuchar del ponente de hoy, y nosotros pues las trasladaremos al final de la ponencia, ¿no? Y sin más, pues vamos a pasar ya a presentar al ponente que tenemos hoy, a Serafín Murillo. Aquí está, sí, Serafín Murillo García. Serafín es diplomado en Dietética y Nutrición Humana, es máster en Rendimiento Deportivo y máster en Educación Dietológica por la Universidad de Barcelona, doctorando en Medicina e Investigación Translacional por la Universidad de Barcelona. Es nutricionista del Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Es compañero actual de Roque Cardona, que también lo tuvimos hace aproximadamente unas semanas atrás. Nutricionista, educador en diabetes de la Fundación RCF, fundador del Instituto Diabetes Activa. Es profesor asociado de la Universidad de Barcelona, profesor del Máster Oficial de Educación en Diabetes de la Universidad de Barcelona y del Máster de Diabetes de la Red GDPS de la Universidad Francisco de Vitoria. El Máster Oficial de la Nutrición Deportiva de la UCAN y del Máster en Actividad Física y Salud de la Universidad de Barcelona. Director del curso de Actualización en Nutrición y Diabetes del Colegio de Dietistas de Cataluña. Entre otras cosas, es también el autor del manual Alimentación de tus niños con diabetes y del Diabetes tipo 1 y Deportes para niños, adolescentes y adultos jóvenes, y coautor de la web diabetesalacarta.org. Como ven, es un currículum bastante extenso y de un extraordinario valor, la experiencia que también tiene el amigo Serafín, que por cierto ahora lo vamos a saludar ya porque se encuentra precisamente en Barcelona, y ha sido colaborador de ADT también, porque ha estado en alguna actividad presencial aquí en la isla de Tenerife hace ya unos años atrás, cuando la Fundación para la Diabetes y ADT organizaron un evento que iba dirigida, para jóvenes o adultos con diabetes tipo 1 en el deporte. Sin más, Serafín, buenas tardes, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes, Fran. ¿Qué tal, Seraf? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo estás? Un Muy saludo bien. para todas las personas que están escuchándonos en esta tarde prenavideña.
Perfecto, pues nada, cuando quieras, tienes todo el tiempo para hacer tu ponencia y estaremos todos atentos para luego Pues, hacerte algunas preguntas. Venga, hasta muchas ahora. gracias y ha sido un placer volver a encontrarnos después de, pues creo que eran casi 10 años ya que Sí, hicimos aproximadamente, creo que fue por el el 2012, seminario. aproximadamente, Sí, sí. y por estas fechas. Sí, Y sí. hoy para poder hablar de algo que nos interesa también durante todo el año, como es la alimentación y el ejercicio físico, el deporte, sobre todo en relación a algunas nuevas tecnologías que nos deben coger atentos y que seguramente cuanto antes nos subimos al carro de la tecnología, mucho mejor, ¿no? Le vamos a sacar mucho más provecho y, como siempre, pues eso va a hacer también que se vea o demostremos que es importante para el control de la diabetes, y esto va a dar más argumentos. Es decir, la dirección sanitaria de cada comunidad no va a tener otra solución que ofertar, apoyar a las personas con diabetes con tecnología, porque al final, digamos que es una bola de nieve, cada vez tiene que hacer ser Está más claro. grande y que ya tiene que ser un camino sin retorno. Es decir, que esta tecnología, que ayuda mucho en los últimos años, es básica, pero tenemos que sacarle partido. Es un Está poco claro, nuestra... ha irrumpido con fuerza, ¿no? Exacto. Realmente las tecnologías. El Sí, Roque Cardona nos decía hace aproximadamente un mes que ya no son nuevas tecnologías, sí, porque nosotros cuando comentábamos con él, oye, háblanos de las nuevas tecnologías, pero es que ya no son nuevas. Bueno, vale, pero sí que ha irrumpido con fuerza, al menos los sensores, que de hace unos años para acá están en las prestaciones públicas sanitarias, y por eso quizá lo de nuevas, ¿no? Y aquí en sí. Canarias están desde hace algo más de 2 años. Ujú. La verdad es que cada vez se están implantando más, pero sí siempre sale, perdón, la duda de las mejorías que pueden Ujú. tener en otras Exacto. facetas de nuestro día a día, ¿no? Eso Claro. es un poco el objetivo por Sí. el cual nos pusimos en contacto contigo para que nos Ujú. pudieras aclarar. Pues adelante, vamos allá. Si Muy bien, ponemos cuando quieras. la pantalla, la presentación. Perfecto. Pues en principio también sí, me gusta empezar, o empezaremos con una imagen como esta, de que a veces la diabetes parece una montaña rusa en que la glucosa va arriba y abajo y no sabemos por dónde cogerla, ¿no? También hay que decir que como tecnología o como base tendríamos la educación en diabetes, el conocimiento, porque por mucha tecnología de aparataje, de sensores, de bomba, etcétera, si no tenemos una base potente que nos ayude a interpretar y nos ayude a sacarle el máximo partido, será difícil aprovechar todo o sacarle el máximo rendimiento, ¿no? En la diabetes, especialmente la diabetes tipo 1, pues hemos pasado sobre todo en referencia a los sensores de glucosa, que es digamos, la tecnología que está viviendo como más esplendor, porque está llegando a más personas con diabetes, sobre todo en edad pediátrica, pero también en adultos. Hemos pasado de libretas como esta, llenas de rayajos, y que incluso para la persona que lo apuntaba, pues no conocíamos demasiado, a sensores que nos describen, como ya conocen, la glucemia o la glucosa intersticial durante todo el día y todos los días, ¿no? Con lo cual, el aluvión de información es importante. Hemos pasado también de esperar cada 3 o 4 o 5 meses el valor de la hemoglobina glucosilada, como la prueba, como el test, como el examen, como se le suele llamar, ¿no? A tener información continua de cómo se está funcionando, de cuál es el control, porque los sensores ya nos están facilitando no solamente la información del día, sino de la semana, de las 2 últimas semanas, del mes. Podemos ver tendencia, podemos ver momentos del día. Es decir, han aportado una gran luz al control glucémico y están ayudando a que haya mejoría en el control, ¿no? E incluso yo creo que también están ayudando a tener un concepto, una visión diferente del control glucémico. Es decir, el hecho de tener todos los valores del día y tener ese tiempo en rango, ese valor que se ha establecido como unos valores óptimos o valores correctos entre 70 y 180, y a partir de ahí, en ese valor, entre el 70 y 180, se debería estar por lo menos el 70% del tiempo total del día, y que por debajo de 70 el tiempo tiene que ser inferior al 4%. Al final, lo que ayuda es a pensar que el control glucémico se fundamenta en que en la mayoría del día los valores sean óptimos, sean cercanos a la normalidad, pero también ayuda a interpretar que también hay cierta variabilidad y que a veces
puede ser que puntualmente se pase 180, pero si no supone más de ese 25% por encima de 180, no va a afectar negativamente a la salud, no va a ser un problema a largo plazo con la diabetes. Es decir, nos orienta a el uso del sensor a que es normal que haya oscilaciones y veremos que por la comida, por la alimentación hay muchas oscilaciones, pero que es importante tener en cuenta que ese tiempo en rango nos hace pensar que, bueno, puede haber una hiperglucemia, pero si es puntual no va a afectar al control de la diabetes, igual que si hubiera una hipoglucemia. Además, los sistemas ya integrados en que la bomba y el sensor se comunican, establecen una relación y permiten que se vayan comunicando y añadiendo más o menos insulina, ya es un paso extra hacia lo que seguramente todos estamos buscando. Es decir, que cada vez la persona con diabetes o los familiares o las personas o tutores, las personas que están alrededor de la persona con diabetes, tengan una menor presencia, es decir, cada vez tengan menor trabajo porque sea el propio mecanismo, por un automatismo que ya regule lo mejor posible la glucemia, pero además no solamente que la regule bien, sino que sea con poco esfuerzo. A veces encontramos hemoglobinas con tiempos en rango casi perfectos, pero a base de un gran esfuerzo por parte de la persona con diabetes o de las familias. Y la intención, ¿cuál es? Cada vez la diabetes como enfermedad crónica tenga un mejor control, pero también una menor dedicación. Esto sería lo ideal porque esto ayudaría a mejorar la calidad de vida. En toda esta interpretación de datos, de valores y para sacarle el máximo partido, me he permitido hacer un pequeño repaso en líneas generales de cómo es ese control glucémico en la diabetes, y yo siempre explico que tendríamos que tener en mente estos 4 factores que veremos ahora que hay muchos más, pero estos 4 serían seguramente los más principales. A la derecha, los que hacen aumentar la glucemia, ¿cuáles serían? El tomar hidratos de carbono. El tomar hidratos de carbono hará aumentar la glucemia y, por otro lado, recordar siempre que hay un órgano que es el hígado, que una de sus funciones es ir aportando glucosa durante todo el día. Siempre está aportando glucosa y en algunas situaciones, como en momentos de estrés o en algún tipo de ejercicio, aporta una mayor cantidad de glucosa. Con lo cual, esto es lo que da lugar a que, aunque a veces no se coman alimentos, la glucemia suba, porque el hígado se encarga de liberar glucosa ante un momento de estrés, un enfado o porque haya un problema con la insulina, no esté funcionando correctamente. Por otro lado, lo que habitualmente hace bajar la glucemia es la actividad física, aunque sabemos que no toda la actividad física, no todo el ejercicio hace bajar la glucemia, luego lo veremos, y la insulina. La insulina es la que va a quitar glucosa de la sangre y le va a introducir dentro de las células. Pero como sale en esta infografía, se pueden describir hasta 42, y seguramente habrá más, factores que pueden afectar al control glucémico. Factores desde la comida, de la actividad física, pero también estado emocional, ciclo menstrual, frío, calor, deshidratación. Es decir, hay una gran cantidad de factores, con lo cual no podríamos pretender que siempre en la diabetes sea como una línea plana, que siempre el valor de glucosa sea el mismo. Es decir, hay la variabilidad en los valores de glucosa en sangre a lo largo de un día, de una semana. Esto es el pan de cada día. Esto es algo habitual y que tiene que ver con la misma diabetes. Luego también va a depender de si el tratamiento se realiza con múltiples dosis, con insulina lenta y rápida en cada comida, o con una bomba de insulina que nos permite adaptar mucho más, nos permite hacer un tratamiento mucho más similar al del páncreas de la persona que no tiene diabetes. Y, por supuesto, el contagio de hidratos de carbono, es decir, el poder contar los hidratos de carbono, el tener un buen control de las cantidades de hidrato de carbono es básico. De hecho, es que la Asociación Americana de Diabetes, como la ISPAD, la Sociedad Internacional de Diabetes para Pediatría, para edad pediátrica, lo que indica es que lo básico, lo más importante en el control de la glucemia después de las comidas, es decir, cómo podemos controlar los niveles de glucosa en sangre después de una comida, el factor principal es, diría, poder calibrar bien, poder medir bien la cantidad de hidratos de carbono que se toma en esa comida, porque de ahí
va a venir la cantidad de insulina rápida que se tiene que inyectar, que se tiene que administrar en esa comida en particular. Vemos cómo las grasas y las proteínas, y al final, más adelante lo veremos, también puede tener un cierto efecto, pero son básicamente los hidratos de carbono los que aumentan la glucemia después de la comida. Y tenemos diferentes sistemas para el control de la cantidad de hidratos de carbono. Es importante manejar el concepto de ración de hidratos de carbono, de esa cantidad de alimento que aporta aquellos 10 gramos de hidrato de carbono, que es diferente para cada alimento. Tenemos sistemas como el vaso medidor, que lo intenta ayudar a medir la cantidad de alimento de una forma que no haya que pesar el alimento. Es un vasito que por la parte inferior tiene, unos agujeritos para que cuando se coge con el vasito un alimento como el arroz o la legumbre, se llena hasta a una medida determinada, y con esto, hasta esa medida, se incluyen 2 raciones de hidrato de carbono de ese alimento. Tenemos tablas que nos indican el peso, la cantidad que supone una ración de hidratos de carbono de diferentes alimentos. Estas las que realizamos con la Fundación para la Diabetes, en la que aparece la cantidad por ración. Aparece también si de ese alimento existe una medida habitual, por ejemplo, pues del yogur, pues un tarro de yogur, una unidad, cuántas raciones de hidrato de carbono supone esa medida tradicional, pues un plato grande de arroz, una guarnición, una rebanada de pan de molde, por ejemplo. Y también lo que veremos luego es esa información sobre el índice glucémico, que tiene que ver con cómo aumenta la glucemia después de las comidas. Materiales interesantes como la guía Contar Hidratos de Roche, en la cual es una guía visual en la que aparece la cantidad de hidratos de carbono, pero también el peso del plato y la imagen para poder hacer ese entrenamiento de la cantidad, el volumen que es y la cantidad de hidratos de carbono que aporta, sobre todo o especialmente para comidas fuera de casa o en las que no se puede pesar el alimento. Otro material para contar hidratos de carbono, este es más sencillo, que es el que hemos incluido en la web Diabetes a la Carta, también es un sistema de fotografías, porque por un lado tenemos la información, digamos, más pura y dura, las tablas que nos dicen una ración de este alimento, de tal otro, son tantos gramos, pero luego todos estos sistemas visuales lo que pretenden es facilitar un poco y no tener que andar con la báscula siempre detrás de cada una de las comidas, ¿no? Seguramente en las comidas que se hacen en casa es recomendable, no cada día, no siempre, pero de forma habitual pesar los alimentos, porque así vamos entrenando esa capacidad de conocer las raciones de cada alimento, y también entrenamos esa relación entre la vista, la foto visual que tenemos en la cabeza y la cantidad de hidratos de carbono que aporta ese alimento. 2 aplicaciones como Foodmeter o Carbs and Calls son 2 aplicaciones en las que con fotografía se puede seleccionar el tipo de alimento que se va a tomar y ya nos indica la cantidad de hidratos de carbono, también de proteína, de grasa, de calorías, etcétera. Es una buena forma de conocer los alimentos y la cantidad de hidratos de carbono que aportan. Realmente, cuando a una persona le aparece la diabetes, el trabajo que tiene por delante en cuanto a conocimiento de alimentos lo podemos ver como o no excesivo o sí muy excesivo. ¿En qué sentido? Es decir, realmente la cantidad de alimentos que tienen hidratos de carbono y que podríamos tener que conocer son centenares, son cientos de alimentos que aportan hidratos de carbono. Pero realmente no los comemos todos cada día, con lo cual sí que en un primer inicio, o aquella persona que no cuenta bien, no conoce bien los hidratos de carbono y quiere empezar a utilizar este sistema de raciones, seguramente tiene que aprender el aporte de hidratos de carbono de 20, 30 alimentos, y con eso seguramente tendremos el 90 o el 95% de los alimentos de nuestro día a día. Nos faltarán las excepciones, pues algún alimento que se toma el fin de semana, en una comida festiva, por ejemplo, pero esto ya va a ser algo más la excepción que no la norma. Por lo tanto, sí que recomendamos siempre utilizar, conocer muy bien los alimentos del día a día, y luego los alimentos más festivos o de situaciones especiales ya podemos abordarlos ya en el momento que los vamos a tomar, o podemos, en cualquier caso,
no van a afectar tanto si los cerramos, si no conocemos bien su contenido de hidratos de carbono, no afectarán tanto a la glucemia al ser una situación más puntual. Claro, la recomendación, el titular grande que nos dice que es más importante la cantidad que no el tipo de hidrato de carbono, pero también sabemos que desde que se utilizan sensores, y esto ha sido algo que ha venido de las personas con diabetes, de los usuarios, al ver que cuando hacían glucemias capilares no tenían tanta información, pero al utilizar el sensor se empiezan a detectar todos estos efectos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vemos cómo a la izquierda se toma una comida, la glucemia sube y luego vuelve a bajar al nivel previo a la comida. Con lo cual, esto quiere decir que la cantidad de hidratos de carbono de hidrato de carbono y de insulina estaba bien aparejada, era la correcta, se ha acertado, pero se han tomado alimentos que han pasado la sangre muy rápidamente, que han incrementado la glucemia de forma muy rápida y por eso han producido este pico después de la comida, ¿no? Y esto es lo que intentamos controlar conociendo este índice glucémico de los alimentos. Y no solamente conociendo el índice glucémico, sino también cómo reducir el índice glucémico para evitar estos picos después de algunas de las comidas. Seguramente algunos días cuando se hace la descarga, cuando se mira el sensor, parece como si fuera una sierra, ¿no? Es decir, un diente de sierra porque hay subidas y bajadas a lo largo de cada comida del día. Y esto es porque se están incluyendo alimentos de índice glucémico muy elevado que hacen esos picos de glucosa después de las comidas. Lo que nos dice el índice glucémico, como aparece aquí a la izquierda en pequeñito, la información que nos da, y que es un concepto ciertamente teórico, lo que nos dice es que cuando esta información sobre el índice glucémico, cuando se toma un alimento que pasa a la sangre con mucha rapidez, pues hace este impacto en los niveles de glucosa en sangre. Para calcular ese índice glucémico, lo que se hace es dar a personas que no tienen diabetes, personas jóvenes, 50 gramos de glucosa y se hace con una curva de glucosa, se mira durante las 2 horas después de tomar esa solución con glucosa qué curva de glucemia va obteniendo. Esto se puede hacer como con un sensor, ¿no? Ver qué glucosa en sangre hay justo después de esa toma. Y se compara con cualquier otro alimento y en la misma cantidad de hidrato de carbono. ¿Qué quiere decir? Que un alimento que tiene el índice glucémico muy alto, alrededor de 70, 80, 90 o 100, quiere decir que provoca el mismo efecto en los niveles de glucosa en sangre que al tomar glucosa directamente. Es decir, que cuando vemos que un alimento tiene un valor de 85, quiere decir que cuando se tome subirá la glucemia tan rápidamente y tendrá el mismo impacto que cuando se tomara glucosa directamente en forma de pastillas o en forma de solución. En cambio, como aparece aquí en la imagen, un alimento de índice glucémico bajo, como podrían ser, por ejemplo, las lentejas o un arroz integral o algunas verduras, ¿qué pasaría? Que aumentaría la glucemia de forma muy, muy moderada, no haría este pico porque los hidratos de carbono de la lenteja o de según qué alimento irían pasando a la sangre de forma muy, muy, muy gradual, muy, muy progresiva, con lo cual evitarían estos picos después de las comidas. Cabe recordar que el índice glucémico es un concepto especialmente teórico, aunque tiene esta parte práctica, pero que luego encontramos una gran variabilidad en cada persona, es decir, parece ser que a cada persona, cada alimento le puede aumentar la glucemia de una forma determinada y también que si mezclamos diferentes alimentos de índice glucémico también diferente, el resultado también variará respecto del original. Es decir, cuando mezclamos un alimento de índice glucémico alto con otro de índice glucémico bajo, al final va a haber una mezcla, el efecto resultante será una mezcla de cada uno de ellos. Claro, ¿y qué factores afectan a este índice glucémico? Pues, por ejemplo, si tenemos un pan blanco, un pan refinado, que tiene un índice glucémico de 70, que es un valor bastante alto, tiene cada ración de hidratos de carbono son 20 gramos, pero además tiene agua, fibra, grasa. Nosotros lo que debemos entender, debemos tener en cuenta es que, en parte, por un lado tenemos las características de cada alimento,
pues si tiene azúcares, si no tiene, si es más refinado, si no lo es. Pero otro factor importante es cuánto tiempo tarda en digerirse. Es decir, un alimento que tenga muchos azúcares, pero que tenga, porque tiene añadida grasa, una digestión más lenta, tardará mucho más tiempo en atravesar el estómago. El estómago es donde debe ser digerido y poder pasar a la sangre. Con lo cual, cualquier factor que haga que la digestión sea más lenta, más retrasada, bajará el índice glucémico y, por lo tanto, hará que ese pico que teníamos después de una comida se aplane y no sea tan elevado. Por ejemplo, sabemos que los alimentos sólidos son algo más lentos de digestión, tienen un índice glucémico un poco más bajo que los alimentos líquidos. ¿Por qué? Porque tarda más en masticar, en deglutir, y la digestión también es un poquito más lenta. Cuando añadimos fibra, grasa o proteína, también la digestión en el estómago se enlentece porque se debe digerir todo el alimento en conjunto. Por lo tanto, si una tostada de pan por la mañana hace un pico de glucemia después de tomarla, si a esa tostada se cambia el pan blanco, que es muy refinado, que no tiene nada de fibra, por un pan integral con más fibra, o se le añade grasa buena, grasa de calidad o proteína, también hará que pase a la sangre mucho más lentamente, porque tenemos que dedicar mucho más tiempo en el estómago a acabar de romper, a acabar de reducir en moléculas pequeñas ese alimento. También hay algunos estudios, esto ya no sería tan decisivo, pero añadir, por ejemplo, vinagre a alguna comida, también la acidez puede hacer que el índice glucémico baje ligeramente. Y también tenemos algunas peculiaridades más. Por ejemplo, el tipo de almidón de los alimentos es diferente. Por eso sucede que el pan blanco, por ejemplo, el trigo, los alimentos que provienen del trigo, sobre todo refinado, se digieren con una facilidad muy elevada y, por tanto, pasan a la sangre muy rápidamente. En cambio, algunos otros tipos de almidón, como el que tiene la legumbre, es mucho más complejo de digerir y, por lo tanto, se pasan a la sangre con más lentitud y, por tanto, no elevan la glucemia de una forma tan rápida. Pues todo esto lo podemos valorar con sensores de glucosa y ver si este aumento que puede producirse después de algunas comidas somos capaces de, como dice el titular, de aplanar la curva, es decir, de hacerlo algo más llano. Por ejemplo, aquí sería esta imagen en 3 días diferentes o en tres momentos o situaciones diferentes. El día 1 vemos como después del desayuno se ha producido un pico de glucemia después de esa comida, que está por encima del valor recomendado. Siempre cuando hay ese pico de glucemia, que lo detectamos en el sensor de glucosa, una opción que no tiene nada que ver con la alimentación sería incrementar el tiempo de espera, es decir, dejar un poquito de tiempo, 5, 10, 15 minutos, entre que se inyecta la insulina y se empieza a tomar el alimento. Esto es básico, es altamente recomendable para alimentos de absorción rápida. ¿Por qué? Porque el alimento se digiere y pasa a la sangre mucho más rápido que el tiempo que necesita la insulina en empezar a hacer efecto. Es decir, la insulina, aunque indique o digamos que es insulina rápida, no es una insulina instantánea. Necesita 10, 15, 20, 30 minutos para empezar a hacer efecto real, de verdad, un efecto potente. Con lo cual, si un alimento es de absorción muy rápida, de estos alimentos de índice glucémico elevado, le tenemos que dar un poco de ventaja. Y para eso, ¿qué hacemos? Se inyecta primero la insulina y a los 10, 15 minutos es cuando se empieza a tomar el alimento y con lo cual ya este pico puede ser ya algo menor. Si aún así no conseguimos eliminar ese pico del todo, se puede añadir por ejemplo, a esa tostada, añadir grasa saludable, le puedo añadir aguacate, le puedo añadir un queso curado, le puedo añadir, en vez de poner pavo, le puedo poner pues una tortilla, por ejemplo, y ya la grasa del huevo ya puede hacer que esa digestión sea más lenta. Puedo utilizar un pan integral. Un pan integral me ayudará a que, al tener más contenido de fibra, la digestión sea más lenta y evitemos un poco ese efecto. Por aquí aparece esto de la retrogradación de las harinas, que lo veremos ahora en un momento. Incluso cuando hay estos picos tan pronunciados después de las comidas,
podemos reordenar los alimentos, porque también sabemos que cuando en esta gráfica lo que se ve es que cuando lo primero que se toma es la harina, como en este caso, primero la harina, luego un vegetal y luego la proteína, o cuando se toma en segundo lugar la harina, primero el vegetal, luego la harina, los farináceos y luego la proteína, el incremento de glucemia es bastante rápido. Pero cuando los alimentos más ricos en hidratos de carbono, sobre todo harinas, arroz, pasta, pan, patata, la papa, se ponen al final de la comida, el incremento de glucemia es mucho menor. ¿Esta cuál es la razón? Pues al final tiene lógica. Si antes tomamos los otros alimentos, cuando acabamos tomando el pan o el arroz este llega al estómago y se mezcla con el resto de alimentos, y con lo cual va a tener que hacer una digestión mucho más lenta porque ya está ocupado la cavidad digestiva por otros alimentos que poco a poco van a tener que ir pasando al intestino y de ahí a la sangre. En cambio, claro, si primero tomamos el pan o el arroz o los macarrones, ¿qué sucederá? Que lo tomaremos y pasará a la sangre mucho más rápido porque en el estómago no encontrará ningún impedimento, no encontrará ningún freno para hacer la digestión e incrementará los niveles de glucosa en sangre algo más rápido. Hay trucos, hay soluciones a veces sencillas, como además, por ejemplo, aquí como lo que se veía era, lo que miraban era en rojo qué pasaba con la glucemia cuando se tomaban 50 gramos de glucosa, esto era en personas sin diabetes, y solamente cuando veíamos que cuando se tomaba pan blanco en naranja, el valor era casi parecido a tomar glucosa. Es decir, que cuando se toman harinas refinadas, panes, galletas, cereales de desayuno, tenemos que pensar que aunque es como un lobo con piel de cordero, es decir, que aunque no lo parezca, una harina refinada se comporta en nuestro organismo, y aquí está la prueba, de forma similar a tomar glucosa, es decir, a tomar glucosa pura, que es realmente lo que tomamos para tratar una hipoglucemia, y no deberíamos tomarlo para una comida normal. Es decir, esas harinas altamente refinadas, ultraprocesadas, afectan de la misma forma que un azúcar como la glucosa. En este estudio lo que hicieron era tomar la misma cantidad de pan una vez congelado o una vez tostado, y se veía cómo el tostar o el congelar el pan reducían la velocidad de absorción, hacían que se digeriera con más lentitud y evitábamos en cierta parte ese incremento de los niveles de glucosa en sangre. Es una opción para cuando encontramos estos picos después de las comidas. Y otra opción también, este palabra que explicaba anteriormente, que es la retrogradación, que es que cuando una harina como el arroz, la pasta o la patata se hierve, pero no se toma al momento, sino que se deja enfriar en la nevera simplemente, no hace falta congelar ni mucho menos, enfriar durante 24 horas en la nevera, al volver a comer ese alimento, el efecto glucémico en azul ya es menor que cuando se toma recién cocido. Es decir, al enfriar y volver a tomar el alimento ya enfriado, hace que el almidón que contiene el arroz o la pasta o la patata sea más difícil de digerir y, por tanto, no aumenta la glucemia de forma tan importante. Bueno, con los sensores de glucosa también nos es de gran utilidad para poder entender este efecto de la unidad grasa-proteína. Hasta hace unos años, y esto no es más de 10, 11 años, aunque se veía estas mismas respuestas, pero la película se explicaba como que lo único que incrementa la glucemia son los hidratos de carbono. Pero, ¿qué sucedió? Que hay estudios como este de aquí en los que se vio que, un poquito complejo porque igual no lo ven muy bien, pero medían la glucosa en personas con diabetes durante esas 5 horas y tomaban siempre la misma cantidad de hidrato de carbono, con la misma dosis de insulina. Y el día que tomaban solamente hidratos de carbono con la dosis de insulina habitual, la glucemia subía un poquito y luego bajaba, pero llegaba al nivel correcto. Cuando le añadían grasa o proteína, o aquí en la línea superior tomaban los mismos hidratos de carbono, pero les añadían una porción de grasa importante y una porción de proteína. ¿Y qué veían? Que la glucemia subía, pero luego se mantenía elevada.
se mantiene elevada durante más tiempo. Y esto suele pasar con esas comidas muy ricas en grasa y proteína, como tipo fast food, hamburguesa, Frankfurt o pizza, por ejemplo, que la glucemia aumenta no mucho, un poquito, y se mantiene, pero luego a partir de las 2-3 horas es como que aparece glucosa, no sabemos de dónde, que es la que mantiene la glucosa alta durante, pues si se toma la pizza para la cena, durante toda la noche. Estos son siempre en comidas que además de los hidratos de carbono aportan una dosis muy elevada de grasa y proteína. Y a partir de ahí apareció esto que se denomina la unidad grasa-proteína, que lo paso un poco por encima, pero lo que tenía en cuenta era aportar también insulina rápida para la grasa y la proteína que tiene una comida de este tipo, una comida de celebración o una comida muy rica en hidratos, pero también en grasa y proteína. Esto se suele hacer sobre todo con bomba de insulina, porque lo que la bomba permite es poner esto que se llama un bolo cuadrado, que es decir, el bolo normal sería la insulina que se toma antes de la comida, pero este bolo cuadrado aportaría un poquito más de insulina, pero distribuida durante 3 o 4 horas. ¿Por qué? Porque el efecto de la grasa y la proteína no aparece rápido, no aparece justo después de la comida, sino que empieza a aparecer a las 2, 3, 4 horas. Es decir, si para el día de Navidad o la cena de Nochebuena toman una comida muy rica también en hidratos, pero con grasa y proteína, es posible que a las 12 a la 1 de la noche la glucemia sea correcta e incluso un poquito baja por haber tomado, porque la grasa hace que la digestión sea un poquito más lenta, pero la sorpresa puede ser que a las 3, 4 o 5 de la mañana la glucemia esté en 200 o en 300, sin haberse equivocado en el contagio de hidratos de carbono, sino por el propio efecto de la grasa o la proteína, ¿de acuerdo? Claro, ¿cómo se puede intentar corregir? Hay este método de la unidad grasa-proteína que yo siempre, al ser un método un poco complicado, tendríamos que consultarlo cada persona con diabetes, con su equipo médico para ver si es idóneo que lo utilicen o no y ver en qué forma se calcula y cómo se pone en marcha. Ahí la Sociedad Internacional para Diabetes en Pediatría lo que recomienda solamente es que cuando se comprueba que después de una comida rica en grasa o proteína normalmente aparece este efecto, la glucemia se mantiene alta horas después de las comidas, que se podría añadir un poco de insulina, una pequeña cantidad de insulina extra, pero esto siempre sería con cierto cuidado, es decir, como siempre digo, tiene que ir asociado al equipo médico y como lo haríamos en bomba de insulina, dividiendo la dosis de insulina, incluso aumentándola un poco más, una parte con la insulina normal y otra parte con insulina que se retarda su efecto durante unas horas. Y en las personas que utilizan bolis, plumas de inyección de insulina, lo que se suele hacer es repartir la dosis en 2 veces, con una mayor protagonismo, una mayor parte de la dosis al inicio de la comida y otra parte de esa dosis 2-3 horas después de haber empezado a comer. Con esto, ¿qué es lo que conseguimos? Repartir la insulina para poder atajar ese efecto de la grasa a la proteína que aparece ahí a partir de las 2-3 horas, 4 horas incluso, después de haber comido. A veces lo que se suele hacer es empezar así y si aún así se mantienen esas hiperglucemias después de esa comida tradicional o de esa pizza o de ese tipo de alimento, se tiende a aumentar un poquito esa dosis, el segundo pinchazo. Pero yo solamente lo dejo aquí como comentario porque sí que esta actuación debe ser individualizada con cada persona, con su equipo médico y que nos deberían orientar, ayudar a ponerlo en práctica. Realmente, en este caso, los sensores de glucosa son de gran valor. ¿Por qué? Porque pueden, aparte de poder ver este efecto de forma mucho más fácil, se puede ver a partir de qué momento la glucemia empieza a escaparse, se puede poner una alarma para que a partir de cuando llegue hiperglucemia avise y esto por lo menos permita hacer una corrección con la insulina rápida para volver a controlar esta hiperglucemia o ayudar
a controlar y entonces es una buena forma de estar mucho más atento al efecto de los alimentos. Por otro lado, también, y esto es otro punto que recomiendo siempre que esté de acuerdo con el equipo médico, algunos estudios recientes están, y es una cierta tendencia, a que la alimentación de personas con diabetes, también tipo 1, tenga un contenido de hidratos de carbono algo menor de lo que tenían anteriormente, de lo que se prescribía habitualmente, ¿no? Es decir, hemos pasado de dietas muy ricas en hidratos de carbono o ricas en hidratos de carbono, cada vez a dietas o pautas de alimentación con un contenido algo menor. No es necesario llegar a una alimentación cetogénica, que es aquella alimentación en la que se restringen de forma muy, muy importante el contenido de hidratos de carbono, pero sí que se ha visto como el reducir ligeramente la cantidad de hidratos de carbono de la alimentación podría tener cierto beneficio en el control glucémico, en la variabilidad glucémica, es decir, lo que podríamos ver es que las cifras en promedio son parecidas, pero encontramos menos subidas y bajadas después de las comidas, por una razón sencilla. Si se toman menos hidratos de carbono, se adapta la insulina rápida poniendo una menor dosis y entonces al tomar menos hidratos de carbono, la capacidad para producir una hiperglucemia después de una comida, si no se ha contado bien los hidratos de carbono o no se ha calculado bien la dosis de insulina, es menor. Es decir, hay menos hidrato de carbono, con lo cual el efecto en cuanto a hiperglucemia va a ser menor, va a ser un poquito menor y se ven esto se comprueba en aquellas personas que reducen ligeramente sus hidratos de carbono en la alimentación, como hay un control glucémico algo más estable. En cualquier caso, vuelvo a repetir el consejo y esto debe ser así, tiene que individualizarse con el equipo médico, educadores, educadoras, para que, depende de cada persona, se establezca qué cantidad de hidratos de carbono se están tomando actualmente y cómo realizar estos cambios, porque no solamente implica tomar menos hidratos de carbono, sino actualizar, adaptar las dosis de insulina rápida para cada uno de estos alimentos o para su nueva pauta de alimentación. Bien, y ahora en unos minutos también quería repasar un poco cómo los sensores de glucosa pueden ayudar en el entorno, en las pautas de ejercicio físico o en la actividad física o en el día a día o aquellas personas, incluso deportistas, ¿no? Igual que había explicado al principio, hay muchos parámetros que afectan al control glucémico durante el ejercicio, son numerosos, por eso no los podemos controlar todos, pero sí que tenemos que tener en cuenta cuáles son los más importantes. Por ejemplo, el tipo de ejercicio. Sabemos que en esta infografía lo que indican es que esos ejercicios aeróbicos, caminar, correr, ir en bicicleta, etcétera, son los que tienen tendencia a reducir los niveles de glucosa en sangre. En cambio, ejercicios que son de alta intensidad, entrenamiento de fuerza, de pesas, lanzamientos, combates, que son muy cortos en el tiempo, pero con muy alta intensidad, son los que son capaces de producir hiperglucemia. Es decir, que se empieza el ejercicio con un valor de 120 o 130, pero se acaba en 200 o en 250. Esto es debido a que el mismo estrés del ejercicio, e incluso muchas veces por el estrés, porque se realiza en una competición, ese mismo estrés activa a que el hígado libere una cantidad de glucosa mucho mayor de lo habitual y como el ejercicio es corto, dura solamente unos minutos, esa glucosa que se ha liberado no se consume, se queda en la sangre y por eso puede hacer esa hiperglucemia. Por lo tanto, cuanto más larga duración sea un ejercicio e intensidad moderada alta, el ejercicio tendrá una tendencia a ser más hipoglucemiante. En cambio, ejercicios cortos a muy alta intensidad pueden ser hiperglucemiantes. Y este es el cambio que debemos tener en cuenta, es no todos los ejercicios bajan la glucemia, sino que hay algunos, e incluso hay muchos, que pueden producir hiperglucemia justo al acabar una actividad, ¿no? Por lo tanto, antes de cada ejercicio, habrá que tener en cuenta factores como la glucemia previa, qué glucemia partimos, los niveles de insulina en sangre que hay en ese momento, o si hay que tomar o no hidratos de carbono, pero especialmente el tipo de ejercicio al que se va a realizar.
Y en este sentido, estas guías de la Asociación Americana de Diabetes lo facilitan un poco. Lo que nos indican que sería que un valor de 90 a 150 puede ser óptimo para empezar a hacer un ejercicio, pero que si se va a hacer un ejercicio aeróbico, como ir a caminar o ir en bicicleta o ir a correr, con ese valor no nos va a dar tiempo, no nos va a ser suficiente para aguantar una hora caminando o corriendo. Habrá que empezar a aportar hidratos de carbono antes de empezar a hacer el ejercicio. Si es un ejercicio corto y de muy alta intensidad, un combate de judo o una competición de 200 metros de natación que solamente dura unos minutos, ese valor va a ser bueno. ¿Por qué? Porque lo previsible es que la glucemia suba, con lo cual no hace falta tomar alimento porque va a ser un ejercicio muy corto del orden de solamente unos cuantos minutos. Si la glucemia antes de empezar el ejercicio es de 150, 250, ¿qué es lo que pasará? Pues que no habrá que tomar hidratos de carbono, sino que habrá que retrasar el consumo hasta que, mirando en el sensor cada 5, 10, 15 minutos, hasta que la glucemia ya empiece a bajar de 150. Una vez que la glucemia ya empieza a bajar de 150 es cuando ya se empieza a tomar hidratos de carbono. Antes de utilizar sensores, aunque la persona estuviera a 200, tomaba hidratos de carbono porque no sabía lo que iba a venir por delante, ¿no? Y tampoco iba a estar haciendo glucemias capilares cada 10 o 15 minutos. El cambio al utilizar sensores, ¿cuál es? Se establece un valor a partir del cual se empieza a tomar hidrato de carbono, que sería, por ejemplo, a menos de 150. Esto depende para cada deporte, para cada ejercicio, pero con valores de hiperglucemia no haría falta tomar ese suplemento de forma habitual, ¿vale? Igualmente también puede ser necesario reducir las dosis de insulina rápida cuando el ejercicio se realiza justo después de inyectar la insulina rápida. Por ejemplo, si se va a coger la bicicleta el domingo por la mañana y está programado a hacerlo justo después del desayuno, habrá que reducir una parte de la insulina rápida de ese desayuno. He incluido aquí esta imagen de las bombas de insulina porque también hay sé que la cantidad de personas que utilizan bomba de insulina es menor, el porcentaje en pediatría es algo mayor de que lo general, pero sobre todo en adultos es un porcentaje bajo en todo el estado y es algo que sería bueno que hubiera más disponibilidad de bombas de insulina. Muchas veces lo que se plantea con la bomba es si se quita la bomba, se desconecta o no se desconecta. Y en este sentido lo que sí que hay que tener en cuenta es que lo ideal es realizar el ejercicio siempre que se pueda con la bomba conectada, pero hay una funcionalidad que son las basales temporales, que es como advertirle a la bomba que ponga menos insulina de la que estaba poniendo, que es lo que hace una persona que no tiene diabetes cuando hace ejercicio. La persona sin diabetes lo que hace es, al empezar a hacer su actividad, produce menos insulina. Y esto es lo que habría que realizar en la persona que tiene diabetes y va a hacer un ejercicio aeróbico, es decir, un ejercicio que sabemos que puede bajar la glucemia. Habrá que programar la bomba, preferiblemente una hora antes, hora y media de empezar a hacer el ejercicio, para que en el momento en que se hace la actividad, los niveles de insulina ya sean más bajos de lo habitual, que es lo que fisiológicamente necesita el cuerpo para realizar esa actividad. En cambio, un ejercicio de aquellos que catalogábamos como hiperglucemiantes, no hay que desconectar la bomba y no habría que quitar insulina porque ese mismo ejercicio ya puede hacer hiperglucemia, con lo cual, si es posible mantener la bomba, pues siempre sería lo recomendado, ¿de acuerdo? Un apunte sobre todo en el uso del sensor con el ejercicio, y es que si aquí en negro tuviéramos representado la glucemia que va marcando el sensor y en rojo la glucosa, el nivel de glucosa en sangre, veríamos cómo hay siempre un retraso. Cuando la glucemia está estable, es muy parecido el valor de la glucosa capilar y de la glucosa del sensor. Pero cuando hay una bajada o una subida, vemos cómo el sensor de glucosa va un poco más tarde. Es decir, cuando aquí la glucemia, la capilar ya entra en hipoglucemia, el sensor puede estar marcando 100, 110 o 120. Con lo cual, siempre hay que prever un poco. Es decir, cuando decía que hay que esperar, si se empieza un ejercicio y se está a 190 o a 200, vamos a empezar
a esperar a tomar hidratos de carbono a que la glucemia baje, por ejemplo, de 150 para empezar a habituallar, empezar a tomar algún alimento. Pero cuidado con esperar demasiado porque cuando la glucemia va bajando, y lo vemos por la flecha de tendencia, un valor de 110 puede ser ya en capilar un valor de 80. Con lo cual, siempre hay que adelantarse, siempre hay que prever un poco lo que va a suceder y aportar hidratos de carbono un poquito antes de, sobre todo cuando la tendencia es que va bajando, aportar un poco antes de que lleguemos al valor de hipoglucemia. Es decir, no tiene sentido cuando el sensor ya está marcando 70 empezar a tomar hidrato de carbono, porque en ese momento, como hay este retraso, es posible que el valor de glucosa, el capilar, esté a 50. Con lo cual, siempre prever que ese ejercicio aeróbico va a consumir hidratos de carbono y hay que ir aportando hidratos de carbono 10, 15, 20 minutos antes de que la glucemia empiece a bajar. Hay que irlos aportando de forma más o menos continua, siempre que los valores estén dentro de la normalidad. Si ya pasamos de 150 o 180, habrá que dejar de tomar hidratos de carbono hasta que volvemos al valor correcto. En esta imagen sería, en este periodo de aquí, como está a 180, a 200, no se tomarían hidratos de carbono. En el momento en que empieza a bajar el sensor, aún no llegando a hipoglucemia, que estaría mucho más abajo, en este momento de aquí ya se debería haber tomado algún suplemento de hidrato de carbono para evitar que luego se produjera la hipoglucemia y hubiéramos mantenido un nivel estable a lo largo de todo el ejercicio. La idea, ¿cuál sería? Por ejemplo, podemos tener un protocolo para una media maratón. Pues vamos mirando, o para una salida en bicicleta, miramos la glucemia del sensor, por ejemplo, cada media hora. Si está por encima de 180 o 200, no se toma nada, se espera, se puede tomar agua y hidratarse bien. Si está entre 130 y 180 o 130 o 200, tomar 10-15 gramos de hidrato de carbono. Pero si está por debajo de 130, aumentar el aporte de hidrato de carbono porque ya estamos inminentemente, ya estamos mucho más cerca de la hipoglucemia. Y en ese sentido, habrá que adaptarlo a cada deporte. Por ejemplo, si en vez de una media maratón fuera un partido de fútbol, pues habrá que plantear esto primero para la primera parte y a la media parte volver a hacer una capilar o mirar en el sensor y si me sale un valor a la media parte entre 130 y 200 tomar algún suplemento, pero si me sale un valor de 230 no tomar nada y esperar al final del partido, ¿de acuerdo? Por otro lado, hay un momento importante en el que los sensores de glucosa, los sistemas de bomba y sensor también son decisivos, que es después del ejercicio. Sabemos que una vez acabado una actividad, sobre todo una actividad de carácter aeróbico de larga duración, una excursión, salir a correr, a hacer bicicleta, nadar durante más de una hora, hora y media, son esos ejercicios que en las horas posteriores aumentan el riesgo de hipoglucemia, sobre todo durante la noche. Y es donde los sensores pueden avisar de la hipoglucemia, entonces, o de la tendencia a la hipoglucemia y corregir el valor antes de que llegue la hipoglucemia. Y esto es porque parte de la glucosa que va por la sangre en las horas posteriores al ejercicio va a tener más facilidad para entrar en los músculos e incluso también en el hígado para rellenar la glucosa que se ha gastado durante el ejercicio. Es decir, si he hecho 2 horas de bicicleta, he gastado una importante cantidad de glucosa en los músculos y el hígado que en las horas posteriores tengo que volver a rellenar con la glucosa que tengo en sangre, con lo cual tendremos que o reducir un poco la insulina después de ese ejercicio o aumentar la cantidad de hidrato de carbono para evitar que haya esa hipoglucemia. Y hay dos momentos importantes, que sería sobre todo justo después del ejercicio, la hora posterior. Ya sabemos que se puede acabar un ejercicio a 160 y en 30 minutos sin tomar nada ni poner insulina, la glucemia ya cae a 80 o a 70 o a 60, porque en esa hora posterior al ejercicio es cuando los músculos están absorbiendo mucha más glucosa de la sangre, aunque ya haya acabado el ejercicio. Pero este riesgo de hipoglucemia también se mantiene incluso hasta 12 o 24 horas y especialmente en el tramo nocturno, con lo cual muchas veces habrá que tomar un suplemento de hidrato de carbono antes de ir a dormir o programar el sensor para que si hay un valor por debajo de 80, 70 sobre todo, pero incluso por debajo de 80, ya que avise para tomar
una pequeña cantidad de hidrato de carbono y así regateamos, evitamos la hipoglucemia y mantenemos la glucemia estable durante toda la noche. Bueno, ya acabando, me he permitido dejarles aquí un poco de publicidad gratuita. Esta versión del libro, es un manual de diabetes tipo 1 y deporte, que este año hemos realizado una actualización, es un PDF interactivo y tiene una descarga totalmente gratuita en esta web, en d1.es, y tiene conceptos que hemos añadido también en este año sobre sensores, sobre bomba de insulina y repasado también algunos aspectos de la versión anterior que ya teníamos desde el año 2015, ya son 5 o 6 años, 5 años de este manual y hemos ido, esta es ya la tercera edición. Y no mucho más. De nuevo agradecer a la Asociación de Dietes de Tenerife, a Fran y a todo el equipo por haber contactado conmigo para esta presentación, que ha sido un placer poder compartir unos minutos, aunque intentando dar mucha información, espero que no haya sido demasiada, pero esta información sobre diabetes, sobre ejercicio, sobre alimentación y sensores, bombas de insulina, y pues encantado de poder contestar ahora a las preguntas que puedan surgir. Fantástica presentación, Serafín. Siempre, bueno, no me sorprende a mí, pero desde luego, a lo mejor mucha otra gente que te ha visto por primera vez, supongo que pensarán igual. Ha sido muy didáctico, tu presentación, tu soporte también, junto con tus palabras, pues han ayudado muchísimo a entender muchísimos aspectos del tema de la alimentación. Me ha gustado lo que has dicho, ¿no? En relación al pan, ese lobo con piel de cordero, ¿no? Para cuando hablamos de los índices glucémicos que provocan ciertos alimentos, y también es bastante llamativo y curioso cómo puede variar el índice glucémico de los alimentos cuando, por ejemplo, pasan en la nevera unas determinadas horas y cómo puede influirnos a los que tenemos diabetes. La verdad que es muy interesante. A lo mejor hay personas que nos han seguido, que son personas de diabetes tipo 2, algunas que no tengan o no usen todavía insulina, y quizás pues a lo mejor pues bueno, la parte más de bomba de insulina, pero yo creo que lo de alimentación también es muy válido para ellos, para que entiendan que todos los alimentos pues no actúan igual, aunque sean de hidratos de carbono, ¿no? Así muy interesante. Seguramente, Fran, seguramente es más importante incluso en diabetes tipo 2 que en diabetes tipo 1, porque en diabetes tipo 1 se tiene esa posibilidad de, mirando el sensor, adelantar la insulina, hacer ese tiempo de espera de 10, 15 o 20 minutos, y con esto se podría llegar a corregir en muchos casos. Pero en la diabetes tipo 2 no se ve estos datos, algunos de estos datos que se veían que habían hiperglucemia después de la comida, algunos de ellos eran en personas sin diabetes, en personas jóvenes. Es decir, que si una persona joven, un trozo de pan de molde o pan blanco refinado sube la glucemia igual que la glucosa, que vamos a esperar a una persona con diabetes tipo 2 o con diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2 que no utiliza insulina, que no lleva solamente tratamiento oral, que la diferencia entonces entre tomar alimentos refinados o ultraprocesados a una alimentación mucho más lógica, más tradicional y mucho más saludable, el cambio en la glucemia es espectacular. Pues con más razón será para las personas con este tipo de recibir esa adecuada y necesaria educación diabetológica, ¿no? Personas como tú, como enfermeras, educadoras en diabetes, que quizás los que tienen más dificultades para acceder a este perfil de profesionales, precisamente para explicarle este tipo de cosas que son fundamentales para entender y sobre todo para cuidar todavía su páncreas, que todavía segrega algo de insulina y bueno, la verdad que sí que es fundamental la educación dietológica a todos los niveles, para tipo 1, para tipo 2, para familiares, ¿no? En eso estamos en todo sitio. Bueno, tenemos algunas preguntas que nos han llegado al WhatsApp mientras estuve viendo, pues las personas se han ido animando, quizás muchas de ellas quizás puede ser que ya las he respondido porque llegaron antes. Por ejemplo, Carmen nos preguntaba por qué si a las 2 horas de la ingesta o de las comidas, el nivel de glucosa, de glucemia, está dentro del rango 150 y una hora más tarde se monta en 220. Sí, esto, a ver, no siempre hay una razón única. Lo que puede suceder con comidas o con mucha grasa y proteína, ya puede pasar esto, porque la grasa y la proteína, la idea que tendríamos para entenderlo es que
de la grasa y la proteína de lo que comemos, más o menos como una quinta parte, el cuerpo la puede transformar en glucosa. Esto lo hace el hígado. Claro, cuando hacemos una comida de diario, del día a día, una comida, una cena, hay muy poca, no hay mucha grasa y tampoco hay un exceso de proteína. Y ese poquito que se transforma en glucosa ya va cubierto con la insulina rápida de esa comida. Con lo cual no lo notamos, no vemos el efecto. Ya comemos grasa y proteína todos los días, pero no es una cantidad elevada y por tanto no se ve. El problema viene cuando se toma un alimento, una barbacoa, una carne a la brasa, se toma la pizza o la comida de Navidad, por ejemplo, porque ahí, claro, igual comemos 3 veces más cantidad de grasa y de proteína que un día normal. Y ahí es cuando da la cara. Pero el cuerpo tarda 2-3 horas en hacer esa transformación. No es directo como los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono se absorben más rápido, más lento, pero en 1 hora o 2 horas ya están en la sangre. En cambio, la grasa y la proteína empiezan a hacer el efecto a partir de las 2-3 horas. Por eso con los sensores es muy fácilmente identificable. Si hemos comido a las 2 y la glucemia empieza a aumentar a las 5, tiene que ver con la grasa podría tener que ver con la grasa y la proteína. Si aumenta rápidamente después de la comida, es decir, a las 2:30 ya está en 250, tenía que ver con el tipo de hidrato de carbono, la cantidad de hidrato de carbono. Qué necesarios son aquí, ¿no? Los sensores para corregir Claro. cosas, y ya no digo los sistemas integrados de bomba de insulina y sensor. Que lo hagan solo ya, claro. También existe la opción para los que usan multidosis, ¿no? Como tú bien explicaste, pues el inyectarse a lo mejor 2 veces, si es necesario, Sí. 30, Igual, esa claro. proporción que Sí. puede variar. Igual no llegamos a tiempo, pero sí que seguramente para poderlo consultar con los equipos médicos para las Navidades, pero es cierto que es lo que sabemos, que cuando una comida tiene mucha grasa, la absorción es mucho más lenta y hay personas que solamente han padecido alguna hipoglucemia a mitad de una comida muy rica en grasa. ¿Por qué? Porque como esa grasa ralentiza la absorción de los hidratos de carbono, si ponen la insulina 15 minutos antes de comer una comida muy grasa, el alimento permanece en el estómago mucho más tiempo. ¿Qué quiere decir? Que está actuando la insulina y el alimento todavía está por digerir, con lo cual puede dar una hipoglucemia que es muy molesta porque encima ya tenemos alimento en el estómago y que luego da una hiperglucemia horrible. ¿Por qué? Porque hemos tratado la hipoglucemia y luego el alimento que estaba por digerir se acaba digiriendo y hace la hiperglucemia, ¿no? En ese tipo de comidas muy grasas, siempre desde la observación, si esto no pasa, me olvido, como si no fuera para mí, da lo mismo. Pero si esto sucede, el fraccionar la dosis puede ser una opción tanto para evitar la hiper de después como la hipo del inicio, si sucede. Pero bueno, perdona, Fran, pero te llevas 2 pinchazos en vez de 1. También todo es negociable. Todo es negociable, ¿no? Y bueno, realmente si queremos tener ese tipo de alimentos, pues bueno, tendremos que hacer ese pequeño sacrificio. Exacto, una cosa por la otra. Para evitar, pues eso, la sensación desagradable de la hipoglucemia. Lo importante es la información, ¿no? Que todo eso lo hemos experimentado en nuestras carnes, en el caso, bueno, de mucha gente de hace ya muchos años, cuando no había tanta información sobre eso, y nos ocurría. Y había incluso gente que decía, es que me como una pizza y a mí es que me baja el azúcar, ¿no? Cuando una capilar a 2 horas. Bueno, tenemos más preguntitas por aquí, Serfín. Vamos a ver, perdona, que se me ha ido hacia abajo. Bueno, aquí pregunta también Carmen, ¿dónde hace efecto, supongo que el pico más alto que hace efecto la insulina, ¿no? Bueno, el tema de... Bueno, es importante tener en cuenta que la insulina, diríamos que aunque sea insulina rápida o ultra rápida, los primeros 20, 30 minutos prácticamente no está haciendo efecto. El efecto potente está descrito más o menos a partir de la media hora de la inyección, 30, 45 minutos, y el efecto, aunque la insulina dura 3 horas, 3 horas y media o incluso más, la insulina rápida, podríamos decir que entre la media hora y las 2 horas es el efecto mayor. Claro, lo que tengo que hacer es unirlo con el efecto del alimento. Claro, si el alimento pasa a la sangre en 10 minutos, encontrará que casi no hay insulina. Por eso hay que adelantar la dosis de insulina. Pero también, si vamos a tomar las lentejas, que son de absorción muy lenta, es cuando no hay que hacer tiempo de espera, porque si no, va a haber una hipoglucemia justo a mitad de la comida o al acabar. Muy bien, muy claro. Nos pregunta Juani si, bueno, lo mismo índice glucémico que carga glucémica.
No, el índice glucémico es establecido para el alimento. Es decir, lo que se hace es comparar, digamos, cómo sería el valor específico de cada alimento, cómo incrementa el nivel de glucosa en sangre. Pero esto es siempre con una cantidad específica de alimento, ¿no? La carga glucémica es ese valor de índice glucémico, pero teniendo en cuenta la cantidad de alimento que se toma. Es decir, que la carga glucémica lo que da lugar sería como al efecto que va a tener en la sangre más el alimento. Por ejemplo, podemos tomar 20 gramos de chocolate, que son unos 10 gramos de hidrato de carbono, pero digamos que la carga glucémica no va a ser muy elevada. ¿Por qué? Porque es poca cantidad. En cambio, si tomamos un alimento de índice glucémico medio, ¿no? Puede ser un arroz integral, pero tomamos 300 gramos, aunque sea un alimento correcto, también puede hacer una hiperglucemia porque su carga es mucho mayor. La carga combina el índice glucémico con la cantidad de hidratos de carbono que se toma en esa porción. Muy bien, perfecto. Bueno, nos pregunta, no sé si en esta parte a lo mejor no estuve muy pendiente cuando hablabas, no sé si hablaste del vinagre, nos pregunta Isabel, bueno, que le expliques por favor lo que has comentado del vinagre, que baja la glucosa y en qué comidas. No, no la baja, lo que hace es que al añadir vinagre, se ha visto en algunos estudios que al añadir no un chorrito de vinagre en la ensalada, sino una buena porción de vinagre, por la acidez del vinagre hace que la digestión sea un poco más lenta y baja un poco el índice glucémico, no la glucosa en sangre, no la glucemia. Lo que hace es que la digestión, digamos que ese alimento pasa a la sangre un poquito más lento, ¿vale? Pero ya lo decía como en segundo término, es decir, esto ya es un poco por rizar el rizo y por entretenernos un poco, pero realmente lo que importa es el tipo de alimento, la grasa, la proteína y la fibra especialmente. Esto es lo que va a hacer que el índice glucémico sea más bajo o, lo que decía antes, también pues la congelación, el enfriamiento o también si el arroz, la pasta están menos hechos, más al dente, también pasa a la sangre más lentamente. En cambio, un arroz o una pasta muy hechos pasan a la sangre más rápidamente. Muy bien. Monse nos comenta, ¿es aconsejable en los niños reducir la cantidad de hidratos de carbono en sus comidas por el tema crecimiento? Sí. Este es uno en estas, por eso hablaba de reducción, no tanto que no eliminar hidratos de carbono. Esta reducción siempre tiene que ir es decir, tendríamos que tener el asesoramiento del equipo médico para que, es decir, aunque puede dar un beneficio, no lo podríamos hacer de motu propio sin contar con ningún tipo de apoyo, porque la alimentación tiene sus reglas, tiene sus normas y tiene sus mínimos, ¿no? Entonces, si se reducen demasiado los hidratos de carbono, pero no se compensa, es decir, esos hidratos de carbono que eliminamos se tienen que compensar con la misma energía en forma de grasa y de proteína. Si yo quito los hidratos, o parte de sus hidratos, pero no añado esas calorías en forma de otro nutriente, lo que me va a pasar es que estoy comiendo menos. Y en edad de crecimiento, si me faltan calorías, el crecimiento no va a ser tan correcto como podría ser, ¿no? De todas formas, en esto seguramente hay que tener más estudios y tener más conocimiento para poder hacer recomendaciones más correctas, más adecuadas. Por eso lo que explicaba sería de la mano del equipo médico, si el control no es bueno, si hay mucha variabilidad, si la hemoglobina es alta, poder valorar si se puede reducir ligeramente la cantidad de hidratos de carbono y si con eso encontramos mejora, pero nunca de hacerlo, digamos, libremente o sobre todo sin asesoramiento. Ok, perfecto. Hay otra pregunta que va un poco en el mismo sentido. En este caso creo que está no dirigida específicamente a niños, sino creo que en adultos. ¿Qué beneficios tiene hacer una dieta baja en hidratos de carbono? Estas dietas low carb que decías hace. ¿A quién va dirigida estas dietas? La idea, lo que se ha visto y lo que se ha descrito sería, por un lado, beneficios. Básicamente el hecho de que haya menos variabilidad glucémica, es decir, que hay menos subidas y bajadas, por lo que decía antes, se dan menos hidratos de carbono, con lo cual va a haber menos efecto en subidas y bajadas. Por otro lado, también
al reducir hidratos de carbono se reduce la insulina rápida de las comidas y, por lo tanto, también se ha visto una reducción de las hipoglucemias. Con lo cual tenemos como un beneficio doble, ¿no? Menos variabilidad y, por tanto, menos hipoglucemias también. Y esto ya es un beneficio muy potente, es algo que ha sorprendido en los últimos 2-3 años por algunos estudios en los que se ha visto que al seguir ese tipo de pauta se consiguen unos resultados muy, muy potentes, muy buenos, digamos, incluso espectaculares, por reducir hipoglucemias y al aumentar la estabilidad, al evitar picos, la persona vive la diabetes de una forma más tranquila, porque hay menos, digamos, hay menos lío, hay menos alteración, ¿no? Por otro lado, ¿hay alguna duda en cuanto a en edad de crecimiento? Pues no es que haya duda, es que se tiene que hacer las cosas bien. Si se reducen los hidratos, hay que calcular la pauta para que tenga las calorías que se necesitan y hacer un seguimiento y hacer el seguimiento correcto de cada persona. Por lo tanto, si no tengo esa posibilidad o ese seguimiento o esa información, pues tendría que andarme con mucho cuidado de hacer cambios en la alimentación, pero no solamente este tipo de cambios, sino cualquier otro. El otro problema es que, lamentablemente, o las situaciones como es, el resto del entorno sigue comiendo muchos hidratos de carbono. Es decir, que a un niño que se le pauta esa alimentación, o un adulto da lo mismo, va a tener se dará cuenta de que come muy diferente que el resto. No quiere decir que lo otro sea bueno, ni malo o esto malo, ¿no? Sino que el hecho de hacer una alimentación diferente a veces puede crear problemas, pues, de adaptación, o que la persona sabe que le va muy bien, pero lo deja de hacer porque quiere seguir comiendo sus papas o su arroz o sus macarrones. Muy bien. Ángeles, pues pide a ver si le puedes explicar la diferencia entre bolos dual y bolos cuadrados. Vale. Sí, el dual es, perdón, empiezo por el cuadrado. El cuadrado es, en vez de poner el bolo de una vez, lo reparte por el tiempo que quieras. Por ejemplo, dices, mira, 4 unidades de insulina y me las repartes durante 4 horas. ¿Qué quiere decir? Que cada hora te habrá aportado una unidad de insulina rápida, ¿no? Es para esas comidas que son muy lentas. Hay quien lo utiliza, por ejemplo, en una boda, pues porque se va comiendo como muy seguido, o también para este tipo de comidas que decíamos antes. El bolo dual es el que combina el bolo normal con el bolo cuadrado. Es decir, se le dice a la bomba, ponme 8 unidades, por ejemplo, 4 las pones ahora, el bolo normal, y 4 en este bolo cuadrado o retrasado. Quiere decir que estas otras 4 las retrasas durante 2 horas o 3 horas, las vas añadiendo, la bomba las va infundiendo, las va administrando durante el tiempo que se le diga. Muy bien. Sí, también es verdad que a veces estas denominaciones dependen también de qué bomba utilices, ¿no? Normalmente la que Sí. tú has comentado suele encajar con las de Medtronic, ¿no? Y es verdad Sí. que las otras casas comerciales, como puede ser Tandem, la llaman bolo extendido, ¿no? En vez de... Extendido, sí. Luego el dual es multionda Exacto. también, o sea que cada uno tiene su... Sí, sí, pero bueno, prácticamente vienen a ser la misma Sí, definición. aparte, hoy comentaba con unos padres de un niño con un debut reciente que los nombres que ponemos en la diabetes tienen tela, porque hablamos de debut, hablamos de luna de miel, hablamos de pauta de supervivencia cuando se van para casa, es decir, que ponemos unos nombres que tela, que ya igual sería momento de empezar a cambiarlos. Y lo del bolo, Sí. cuadrado, dual, todo esto, realmente lía, sí, sí. Algún chiste ha habido, ¿no? En esto de la luna de miel y el debut. Suele, sobre todo, pues, bueno, en algunos marcos puede ser hasta Sí, gracioso, ¿no? También os pregunto, bueno, es una reflexión, yo me imagino lo que nos pone Rosa aquí, que es lo adecuado entonces comer verduras, proteínas, hidratos de carbono juntas en un mismo plato, ¿no? sí. En esos estudios, y realmente un poco lo que vemos también en la práctica, es que si no hay si no hay pico después de la comida, pues cada uno que lo tome en el orden que quiera. Pero una forma de aplanar el pico primero sería que en cada comida, esto es algo en cuanto a alimentación saludable, que haya alimento proteico, que haya más o menos cantidad de harinas, depende de cada persona, y que haya vegetales. Y lo ideal es que si queremos que la glucemia no haga ese pico, cuanto más tarde en la comida se pongan las harinas, mucho mejor. Pero eso también tiene doble lectura. Si la glucemia antes de empezar a comer es de 75,
no voy a empezar por la ensalada, luego la carne y luego el arroz, porque entonces es posible cuando llegue el arroz ya sea 50 la glucemia, sino que voy a empezar por el alimento que va a aumentar la glucemia más rápidamente, e incluso por el postre. Si la glucemia antes de la comida está muy justita, empezar por el postre. Muy bien. Bueno, ya tenemos pocas preguntas por delante, estamos terminando. Aquí hay una relacionada con el deporte y los sensores. ¿Son fiables los resultados de los sensores mientras hacemos deporte tipo running o ciclismo? Claro, aquí, pues muy buena la pregunta, porque sí que, primero que el retraso que lleva el sensor, sobre todo como he comentado, en momentos de subida o de bajada, hace que pueda dar una cierta confusión, ¿no? Es decir, el sensor marca 120, pero si hacemos una capilar igual ya nos aparece 80, con lo cual hay un retraso. Ese retraso en el ejercicio se puede aumentar un poquito seguramente, pero aparte, claro, es que lo que se ve en todos los sensores es que cuando se comprueba su error durante el ejercicio es mayor que fuera del ejercicio. Es decir, que no es lo mismo estar a 70 pulsaciones por minuto y con una sangre circulando a un ritmo determinado que a 180 pulsaciones por minuto seguramente le cuesta que la precisión sea la misma, ¿no? Por lo tanto, sí que hay que entender que durante el deporte, el runner, ir a correr, cualquier tipo de actividad, puede haber un error algo mayor. Y esto lo veo muchas veces, ¿no? Hay quien sale a entrenar y mira el sensor, le marca 250, se hace una capilar y está a 150. No es lo habitual que haya un error una diferencia tan grande, ¿no? Pero sí que también siempre entender que estamos utilizando dos métodos, sensores y capilar, que vamos mirando los dos a la vez, que cada uno tiene su error también y que a veces, es decir, tampoco, normalmente, por decir así, nos cabreamos si da mucho error, ¿no? Porque da una cierta sensación de inseguridad. Pero es cierto que es un complemento y que puede ser que en alguna ocasión ese error sea algo mayor de lo que debería, ¿no? El error, la diferencia media en el error es de solo un 10%, pero en ejercicio, o 8 o 9% comparado con la capilar, pero en ejercicio puede subir al 12, al 14, al 15%, incluso más. Con lo cual ahí ya explica esas variaciones. Perfecto, sí, es un tema, la verdad es que también con los que se ha puesto de moda los relojes inteligentes o los smartwatch, ¿no? De llevar la glucemia ahí mientras hacemos un tipo de ejercicio de estas intensidades y confiar 100% en ellos, ¿no? Claro. En ese sentido. Pero bueno, eso es como todo, ¿no? Antes no había sensores y podíamos hacerlo, tenemos que pararnos con un control Claro. y ya está. Bien, te tengo otra pregunta aquí, que es un poquito extensa, pero es un caso muy particular de Diana que nos plantea. Hago ejercicio de 1 hora en el gimnasio, con algo de cardio, pero pocos minutos, y también hago pesas. Suelo ir tras 2 horas de haber desayunado con glucemias en rango y estable. A los 45 minutos empieza a subir poco a poco la glucemia y corrijo al terminar, pero estoy un tiempo alta en lo que hace ese efecto la insulina, ¿no? ¿Recomiendas inyectar antes del ejercicio aunque esté en rango? Bueno, digamos que estos son ese tipo de situaciones en las que hay que personalizar, hay que ver en cada caso, ¿no? Yo no diría lo que yo creo que se debe hacer, sino un poco cuál es la teoría, ¿no? Es decir, que si se hace un ejercicio de fuerza que hace hiperglucemia, y esto lo vemos que es siempre así, hay 2 formas de que ese ejercicio no haga tanta hiperglucemia, ¿no? La primera sería, o 2 o 3, ¿no? La primera sería el hecho de, antes de hacer un ejercicio que hace hiperglucemia, incluir un ejercicio aeróbico de más duración, ¿no? Igual aumentar la parte aeróbica previa a las pesas le puede hacer que luego las pesas no haga tanta hiperglucemia, ¿no? La otra, antes de poner insulina extra, sería acercar un poco más el inicio del entrenamiento al desayuno. En vez de dejar 2 horas, que ya la insulina rápida prácticamente está dejando de actuar, hacerlo un poquito antes. ¿Para qué? Para que la rápida del desayuno haga un poco de cobertura al momento del ejercicio, que es este ejercicio de pesas, que es el que hace la hiperglucemia, porque ese efecto de hiperglucemia, quien mejor lo corrige es la insulina. Pero claro, si ponemos una dosis extra, puede pasar que en vez de hiperglucemia haya hipoglucemia, que nos pasemos, ¿no? Entonces, a veces, entre añadir un poquito más de parte aeróbica al inicio o acercar un poquito el ejercicio que hace la hiperglucemia a
un momento en el que se haya inyectado insulina en el desayuno o en la merienda, algo por el estilo. Vale. Pero siempre con estando muy seguro que ese ejercicio hace ese efecto y, si es posible, con asesoramiento. Bien, pues tenemos las dos últimas preguntas, tienen que ver también con ejercicio físico, deporte en este sentido, y se ve que de gente ya que se mete bastante en este mundo, ¿no? Porque aquí nos pregunta Luis, ¿pueden las personas con diabetes hacer dietas de sobrecargas de glucosa en los días previos a una carrera tipo maratón o media maratón? Sí, es posible. Esto es para quien no está muy en el tema, es una técnica que se suele utilizar, no una gran sobrecarga, pero sí el día antes de una competición de larga distancia, aportar algo más de hidratos de carbono para que las reservas del cuerpo de azúcar, de glucógeno, estén llenas para luego gastarlas en la carrera, en la competición, ¿no? Claro, se puede hacer, pero tiene que probarse antes, es decir, si tal día y la maratón, no voy a hacer ese aumento de hidratos de carbono el día de antes sin haberlo probado 2 o 3 fines de semana antes de la carrera. Tengo que cualquier día lo puedo probar. ¿Para qué? Para ver qué dosis de insulina tengo que poner por esos hidratos de carbono que estoy consumiendo. Para eso se calcula esa ratio, esa cantidad, cuánta insulina necesito por cada ración de hidrato de carbono. Y esto que permite una pauta flexible, que si un día se toman menos hidratos de carbono, se pone menos insulina, y si un día se toman más hidratos de carbono previo a la competición, lo que convendría es poner más rápida para metabolizar esos hidratos de carbono. Entonces, esta ratio, esta relación insulina por hidratos de carbono, pues se puede calcular con su equipo médico y empezar a poner en marcha, a ver si siempre eso, nunca probamos nada el día de la competición ni el día de antes, un mes antes, un mes y medio antes, podemos hacer esa prueba e ir ajustando las dosis. Bien, y la última pregunta también pues se ve que de deporte de alto nivel o de alto rendimiento, ¿qué consecuencias hay en personas con diabetes los entrenamientos anaeróbicos lácticos? Ujú. Claro. Bueno, estos son entrenamientos, pasa un poco como lo que decíamos antes, son entrenamientos en los que se produce ácido láctico, son de mucha intensidad y duración muy corta, y el ácido láctico, que es el que nos da sensación de esfuerzo, de incluso dolor durante el ejercicio, es ejercicio muy corto, es un intermediario para producir glucosa, es decir, con este ácido láctico el cuerpo es capaz de producir glucosa con mucha facilidad. Y por tanto, en parte explica también que luego, después de un tipo de ejercicio de esas características, haya hiperglucemia, porque ese exceso de ácido láctico en la sangre que produce el ejercicio, un ejercicio corto y muy, muy intenso, es el que va a ser precursor para que luego se produzca glucosa. ¿Se pueden hacer? Sí, pero como la pregunta, la anterior, la de antes, en el sentido de hay que ver si se produce hiperglucemia después de ese ejercicio, que no siempre tiene por qué. Alguna estrategia para que no se produzca, ¿no? Un buen calentamiento aeróbico previo, o que sea en un momento en que haya algo de insulina activa. Y con esto se podría corregir. Yo creo que el mensaje tiene que ser siempre que se puede hacer de todo, pero tenemos que saber cómo, ¿no? Es decir, poder, sí. Se ha demostrado que casi todas las actividades con diabetes se pueden hacer, o por lo menos hay alguien que lo ha hecho, ¿no? Sí, luego tengo que tener el conocimiento y tengo que tener la constancia para, con algún error intermedio, pero que no sean excesivos, poder ponerlo en marcha en mi caso, ¿vale? Y también ser prudente en ese sentido, es decir, claro que hay personas que han ido al Everest o que han hecho una ultramaratón de 165 kilómetros, pero también hay muchas que no, con diabetes y sin diabetes, con lo cual ahí siempre ponemos el punto de que es bueno demostrar que se puede con diabetes, pero hasta donde uno quiera llegar. Tampoco no es obligado tener Sí. que hacer grandes cosas, y que los niveles de salud se mantienen con 150 a 300 minutos de actividad a la semana, según la OMS en el último report, la última recomendación, que supone de media hora a una hora de actividad diaria. Y eso sí que podemos conseguirlo casi siempre. Muy bien, sí, además que en los últimos años ha aumentado muchísimo y también las redes sociales han ayudado a expandir un poco estos grupos de chicos con diabetes, chicas con diabetes que hacen este tipo de proezas, ¿no? De deporte. Sí. Aquí también en Canarias tenemos unos cuantos que también han colaborado con ADT en hacer incluso Ironman y demás. Y
bueno, realmente es siempre un buen mensaje de cara sobre todo a los que debutan y sobre todo en el caso para que los padres de los niños con diabetes vean que se puede realizar ese tipo de eventos. No es, vamos, la guía que hay que seguir, lo que hay que realizar, el que lo haga el que quiera y el que pueda, Exacto, sí, está sí, claro. Pero bueno, siempre es un mensaje positivo, porque al final exacto, sí. nos comentaba una de nuestras colaboradoras de enfermería en el curso pasado que hicimos aquí también a través de webinares, que el ejercicio físico, bueno, hecho de una manera aeróbica, sí que puede Ujú, presentar grandes mejoras en el control de la diabetes, pero el ejercicio ya, digamos, de élite, o decirlo así, o ujú. un ejercicio ya más intenso, más continuado, semiprofesional, no está comprobado, por lo menos en personas con diabetes, Sí. tengan un control bueno, ¿no? Sí, en diabetes tipo 1 no se puede decir que incluso casi que ningún tipo mejore medido por hemoglobina. Ahora empiezan a haber estudios, porque son estudios que los que hay, algunos son de los años 80, otros de los años 90, algunos del 2000, pero son muy, muy variopintos y es muy difícil establecer un mensaje. Parece ser que sí que ejercicio aeróbico muy frecuente, más de 4 o 5 días a la semana, tiene pinta que sí que ayudaría a mejorar la hemoglobina. Pero en estudios con sensores sí que vemos que los días que se hace ejercicio, la glucemia mejora. Esto también está publicado recientemente, pero cuidado porque a veces mejora, pero aumenta la hipoglucemia. Con lo cual, eso no quiere decir que mejore el control. Es decir, bajar la glucemia, si aumenta el tiempo en hipoglucemia, ya no es correcto. Con lo cual, para eso hace falta pues toda la parte de educación, de saber qué hacer para evitar la hipoglucemia después del ejercicio, corregir bien la hipoglucemia con la cantidad adecuada y también, como decía, ¿no? Pues poco a poco con tecnología, que sea por sensor o bomba y sensor, que haga parada automática y que reduzca hipoglucemias post ejercicio. Muy bien. Pues Serafín Murillo, dietista nutricionista del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Un placer haberte tenido hoy con nosotros en esta Igualmente, webinar Fran. interesantísima, bien explicada y también bien definidas estas respuestas que has dado a estas preguntas diversas. Esperemos coincidir pronto contigo, si es presencial mucho mejor, aquí en Canarias o en Barcelona o en algún otro lugar. Y nada, Bueno, darte sí, las gracias en nombre de toda de la Asociación para la Diabetes de Tenerife por este ratito que nos has regalado y bueno, desearte todo lo mejor y sobre todo felices fiestas, que es lo que viene ahora, ¿no? Aunque pues, a pesar de las igualmente. circunstancias. Seguramente todos los de la península lo decimos, que siempre que pueda ser presencial en Canarias, pues mejor que en cualquier otro sitio, ya estaréis aburridos de oírlo, pero realmente el recuerdo que tengo de aquel seminario que hicimos es muy bueno y de otras veces que he viajado también o a otras asociaciones de las islas y en cuanto antes, lo más pronto posible, estaré encantado e igualmente desear unas felices fiestas y una buena entrada de año a todos los asistentes y buenos controles también. Sí, exacto, eso ahí también hay que desearlo. Pues nada, muchísimas gracias también a todos los que nos han seguido durante esta, bueno, hora y media casi que hemos estado de webinar y solamente pues también desearles a todos felices fiestas, bueno, que el 2021 llegue con otro color, con por lo menos el color de la esperanza que lo tengamos de entrada para a ver si de aquí a un año o menos incluso cambia las circunstancias y podemos saludarnos todos de manera presencial. Un placer desde Tenerife, desde La Laguna y hasta otro momento.